En este día quiero dejarte una reflexión. Seguimos en la línea de meditaciones que hemos ido presentando en días anteriores. Te invito también a que a través del canal de YouTube de Solidaria TV puedas ver las diferentes tertulias que nuestros invitados están presentando sobre lo que está sucediendo entre Israel y Palestina. Quiero presentarte una profecía bíblica sobre Gaza. Te invito a que me acompañes, libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Aquí llega el versículo que rompe con todo este capítulo 2. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Estos son los juicios de Dios contra las naciones vecinas de Israel, contra las naciones enemigas ahora mismo de Israel. Gaza es la zona de Palestina. No existe tal cosa llamada nación árabe palestina. Palestina es el nombre que los romanos le dieron a Eretz Yisrael con el exclusivo propósito de hacer enfurecer a los judíos. Gaza es una de las ciudades más antiguas del mundo. De hecho, Génesis, capítulo 10, verso 19, menciona Gaza. Gaza fue dada a la tribu de Judá. Josué capítulo 15, versículo 20, versículo 47. Gaza fue una de las 5 ciudades filisteas quien dio una ofrenda de pecado para detener la plaga que Dios ha infligido a ellos para su captura del arca. Esto lo puedes leer en el primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo del 1 al 6. Lo puedes leer también en el capítulo 6, versículo 17. Otro ejemplo donde la Biblia menciona Gaza es con el tema de Sansón. Sansón le sacaron los ojos y fue llevado a Gaza. Jueces capítulo 16, verso 18. Fue allí que murió cuando él derrumbó los pilares del templo filisteo. Jueces capítulo 16, verso 25 en adelante. Gaza marcó la frontera del reino israelita. Y esto lo puedes ver en el primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 24. Ezequías derrotó a los filisteos en cuanto a Gaza en sus esfuerzos para restablecer la independencia de Judá. Lo puedes leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 5 en adelante. Estos son algunos ejemplos que quiero presentarte en esta mañana, donde ya la palabra de Dios y en el Antiguo Testamento se hace mención a Gaza. Seguimos con los ejemplos. Jeremías habló de Gaza y su devastación por los egipcios. Jeremías capítulo 47, versículo del 1 en adelante. La ciudad de Gaza está mencionada por sus 4 pecados, y Jehová dice que prenderá fuego en su muro y consumirá sus palacios. Esto lo dice el profeta menor Amós, capítulo 1, versículos 6 y 7. Sofonías, como acabamos de leer, capítulo 2, verso 4, dice que Gaza será desamparada. Esta es una advertencia terrible, esta es una profecía. Gaza será desamparada. Hace un tiempo atrás, el mundo vio como todos los judíos en Gaza fueron a la fuerza sacados de sus casas y su tierra. Hasta los judíos
muertos fueron a la fuerza desenterrados de sus tumbas y sacados de Gaza. Este desarraigo de los judíos de Gaza, que el mundo entero vio en las noticias, puede ser un acontecimiento profético mucho más significativo de los que muchos creen. Y la Biblia advierte que hay más para venir. En días anteriores hemos visto cómo la palabra de Dios, profecía que hay que tener en cuenta y que no hay que olvidar, dice que Damasco será destruida. Damasco, la segunda ciudad más importante del reino de Siria, será destruida. Alepo, posiblemente también. En el libro de Sofonías, Dios advierte que Gaza sería desamparada un día. Sí, la misma Gaza que usted ha estado mirando recientemente en las noticias mundiales. Gaza está en la tierra que fue dada a la tribu de Judá. Josué capítulo 15, versículo del 1 al 12, y uno de los títulos del Mesías es el león de la tribu de Judá. La palabra de Dios, la Biblia, vincula el abandono de Gaza al próximo Apocalipsis, que también es llamado el día de la ira del Señor. Y de estos pasajes siguientes, Sofonías capítulo 2, versículo del 1 al 7, Dios quiere que los hijos de Israel y toda la gente en la tierra aprenda y sepa al menos varias cosas importantes. Primero, Dios ha publicado a través de los diferentes profetas, ha publicado en la palabra una advertencia terrible y una súplica tanto a los hijos de Israel como a toda la gente en la tierra. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Dios quiere que todos en Israel y en la tierra sepan lo que ayudará a provocar esta cólera terrible, feroz. Dios está advirtiendo a Gaza. Gaza. Él advierte, Gaza será desamparada. Sus habitantes desarraigados y echados. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Estaba viendo y leyendo en estos días titulares sobre Ascalón y Asdod. Y resulta que estas fueron dos ciudades importantes. De hecho, una de ellas era conocida por su puerto. Pero es que la ciudad de Asdod, hace unos días atrás, fue desolada tras el ataque de Hamás, este grupo terrorista, que está siendo blanqueado, que está siendo defendido incluso por políticos españoles aquí, en España. Sí, esto es una realidad. Y esto hay que decirlo. Blanqueados, defendidos por políticos españoles. Hace unos días atrás, una flotilla de soldados israelí llegó a Asdod, escoltada por la marina israelí. Asdod, hace unos días atrás, fue invadida por terroristas. Hace unos meses atrás, 18 activistas viajaban a bordo de la embarcación con bandera sueca. Fueron trasladados a inmigración para ser interrogados y posteriormente deportados, en caso de los extranjeros. En 2015, 29 de junio, varios militares israelíes detenieron un barco con activistas pro-palestinos. ¿Sabes dónde fue esto? En la ciudad de Asdod, la que acabamos de mencionar, la que puedes encontrar en Sofonías capítulo 2, versículo 4. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, es decir, destruida.
Saquearán Asdod en pleno día. Cuando habla de saquear, significa robar. Y yo me imagino que Asdod es un lugar de comercio importante. Y cuando habla de saqueo, habla de robo. Así que Asdod, al ser una referencia de comercio, si la palabra de Dios dice esta profecía, este juicio contra las naciones vecinas, significa que esto va a suceder. Saquearán a Asdod en pleno día, cuando tú y yo lo podemos ver. Lo veremos en noticias. Sucederá en el día. Y dice después que Ecrón será desarraigada. Dios también quiere que todos sepan que hay esperanza. Él promete la esperanza para todos aquellos que esperan en fe y confiarán en Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Porque un día en el futuro, después del próximo apocalipsis, el día de la ira de Dios, el terrible próximo día del Señor, un remanente de la tribu de Judá habitará otra vez pacíficamente y prosperará en aquella tierra que Dios les prometió y les dio. Y luego, solo entonces, habrá paz en la tierra. Para entonces, nuestro Mesías, nuestro Rey, restaurará toda la tierra en paz, como fue prometido. Sofonías capítulo 2, continuamos leyendo. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí tierras costeñas de Gaza apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. La Biblia advierte que antes del regreso del remanente de la casa de Judá a su tierra en paz, Israel y el mundo pasarán por un tiempo de tribulación, un tiempo de prueba, a veces llamado en la Biblia el día de la ira de Dios. Cuando puedo decir 2/3 o la segunda parte de la población de la tierra de Israel serán cortadas por su incredulidad. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Profecía de Zacarías, capítulo 13, versículo 8 y 9. Me gustaría presentarte una breve noticia del primer ministro Sharon. La leí hace unos días y me parece muy interesante porque va muy relacionada con esta reflexión y con todo lo que está sucediendo en estos últimos días en Israel. Cuando el primer ministro Sharon primero pidió a los miembros del 21 Consejo de Seguridad de Israel votar sobre retirar o no a los judíos de Gaza, todos los sitios de noticias israelíes predijeron que este sería un voto muy ajustado, pero el voto final de los miembros del 21 del Consejo de Seguridad fue 14 a favor de sacar a la fuerza a todos los judíos de Gaza y 7 en contra. Que significa que exactamente 2/3 partes del Consejo de Seguridad Nacional no tenían ninguna fe en la palabra de Dios, que Gaza es la parte de Judá. Y solo 1/3 tenía realmente fe en la palabra de Dios, que Gaza es la parte de Judá, Israel. Entonces, cuando el voto fue al Knesset, Israel solo votó 1/3, una parte votó a favor de permitir que sus paisanos judíos de Judá se queden en Gaza, mientras las 2/3 partes votó contra la palabra de Dios, ya sea votando en contra de sus hermanos judíos en Gaza, o como solemos decir aquí, absteniéndose. Entonces, más tarde, en una encuesta por el Al-Haaset Israel, solo 1/3 de la gente encuestada en Israel mostró fe en la palabra de Dios, favoreciendo mantener a sus hermanos en Gaza, que está en Judea. Te invito a que leas Jueces capítulo 1, versículo 18, 19 y 20. Tomó también Judá a Gaza con su territorio.
tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los demás a las montañas. Los arrojó, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Y dieron a Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó allí a los 3 hijos de Anac. Sofonías capítulo 2, versículo 4. Regresamos a este verso. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en medio del día y Ecrón será desarraigada. Es justamente, de aquí hay 3 ciudades que acabamos de mencionar, que menciona el libro de Jueces, capítulo 1, verso 18. Gaza, Ascalón y Ecrón. Normalmente se mencionan 5 ciudades de Filistea. Es curioso que Gat se omite aquí, pero Gat era la ciudad donde vivió, donde nació, donde se crió, donde se hizo un guerrero, Goliat. Goliat de Gat. Goliat era filisteo y Gat se omite aquí, aunque fue conquistada por David. Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón, florecientes ciudades, estados, dice la palabra, quedarán desoladas. El momento menos probable para aquel ataque sería precisamente el pleno día, cuando mayor calor hace. Y las 4 ciudades mencionadas aquí se encontraban en Filistea, nación localizada al suroeste de Judá y a lo largo de la costa del Mediterráneo. Siendo enemigos antiguos de Israel, desde los días de Josué, dice que se conocían por su crueldad. Hasta el día de hoy, los terroristas de Hamás que habitan en Gaza se les conocen por su crueldad. Lo estamos viendo en los medios de comunicación, las matanzas que están haciendo, el asesinato de civiles, el matar rehenes, la violación que se están haciendo a mujeres. Dice la palabra que Dios los juzgó por su idolatría y sus constantes burlas sobre Israel. Estas ciudades eran 4 de las 5 capitales. La quinta, Gat. Y Gat ya había sido destruida. El juicio de Dios sobre las naciones es universal. Nadie escapará. Castiga a su pueblo por su pecado, pero también castiga a las naciones vecinas por su maldad, por la idolatría, por el trato que le dan a su pueblo. Dios está hablando de castigo a Israel, pero también habla de castigo a las naciones vecinas que hacen mal. Y no solo a las vecinas, que están en constante guerra contra Israel, sino a todas las naciones de la tierra. Ay de los que moran a la parte de la mar, de la gente de Cheretim. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de palestinos, que te haré destruir hasta no quedar morador. Oh Canaán, tierra de palestinos. ¿Recuerdas que hace unos meses atrás hablamos sobre la descendencia de Noé? ¿A quién maldijo Noé? ¿A qué hijo maldijo Noé? A Cam. De Cam viene Canaán, los cananitas. Y Noé maldijo a Cam, su hijo, porque cuando plantó una viña, Noé se emborrachó y se quedó desnudo. Sem y Jafet, al ver la desnudez del padre, le cubrieron, pero Cam se burló de la desnudez del padre. Y fue donde sus 2 hermanos a decirles, esto es algo que yo agrego personalmente, ¿habéis visto a papá que está desnudo? En vez de cubrir su hijo la desnudez del padre, fue a contárselo a otro. Se lo contó a Sem.
Se lo contó a Jafet. Y de aquí nosotros obviamente sacamos enseñanzas, ¿verdad? Cuando cae un hermano o una hermana, cuando es sorprendido en pecado, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? ¿Cubrimos la desnudez, la falta, o lo que hacemos es contárselo a otros? Y nos reímos de ese hermano que ha fallado. Pues cuando Noé volvió en sí, bendijo a Sem y a Jafet, pero maldijo a la descendencia de Canaán. Maldijo a Cam y a toda su descendencia, y curiosamente, de Cam vienen todos los enemigos de Israel, de esa maldición. Y luego vinieron otros enemigos. Las hijas de Lot se acostaron con su padre, porque ya no había nadie en Sodoma y Gomorra. Le emborracharon y se acostaron con él. Y tuvo Amón y Moab, enemigos aférrimos de Israel. Y más adelante vemos que Abraham no esperó la promesa y se acostó con la sierva Agar, la egipcia. Y de esa relación tuvo un hijo y llamó Ismael. Los ismaelitas son enemigos aférrimos de Israel, hasta día de hoy. Hay de los que moran a la parte de la mar, la costa del mar, el litoral del Mediterráneo entre Egipto y Jope. El nombre cereteos deriva de Creta. Sofonías capítulo 2, verso 6, y será la parte de la mar por moradas de cabañas de pastores y corrales de ovejas. El lugar de un asiento de una populosa ciudad, que puede ser de comercio, la región se convertirá en praderas para pastores y cría de ovejas. Y será aquella parte para el resto de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán a la noche, porque Jehová su Dios los visitará y tornará sus cautivos. El remanente se refiere en parte a los que regresaban de la cautividad babilónica. Y en este caso está hablando de la futura iglesia de Dios. Para muchos estudiosos, también se refiere a un remanente judío que ocupará físicamente el territorio de Israel en los últimos tiempos. Todos los profetas, aun cuando profetizaban condenación y destrucción, hablaban de un remanente, un pequeño grupo del pueblo de Dios que permanecía fiel a él y al que Dios restauraría en su tierra. A pesar de que Dios dijo que destruiría a Judá, también prometió salvar a un remanente y así mantendría su pacto original, preservar a los descendientes de Abraham. Dios es santo, Dios no puede permitir que continúe el pecado, pero también es fiel a sus promesas. Dios no puede permanecer airado. Esto lo dice la palabra. Dios no puede permanecer airado para siempre con Israel o con usted, si usted es su hijo. Y cuando hablamos de hijos, es cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios tengo que aceptar a Jesús en mi vida. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su término. Moabitas, amonitas. Los moabitas y los amonitas son descendientes de Lot. Eran países vecinos ubicados en las cercanías de los sitios donde un día se levantaron Sodoma y Gomorra, al este del Mar Muerto. Dice la palabra, afrentas y denuestos contra el pueblo del Señor de los ejércitos lanzaron estos dos implacables enemigos, quienes periódicamente mostraban su arrogancia, violando las fronteras de Israel. Yo he oído, dice la palabra, Dios no castiga inmediatamente, siempre guarda memoria de las ofensas. Los moabitas y amorreos vivían al este de Judá y a menudo atacaban. ¿No está pasando esto hoy en Israel? Diferentes naciones vecinas islámicas atacando a Israel. Lo estamos viendo.
y muchas representan a los moabitas, a los amorreos, a los filisteos, todos los que acaban en eos, cananeos, todas estas tribus, estas naciones cuyos antepasados procedían del incesto de Lot con sus hijas, adoraban a Quemos y a Moloc. El rey de Moab, esto tienes que saberlo, sacrificó una vez a su hijo en el muro de la ciudad para detener una invasión. Esto lo vemos con los terroristas de Hamás. Esto lo estamos viendo en la frontera de Gaza. Hemos visto imágenes hace 2 días de cómo un padre enviaba a su hijo con una bandera de Palestina y le decía a los soldados israelíes: dispararle, dispararle. Y le enseñaba al padre: coge piedras, tíraselos a ellos. ¿Y qué hicieron los soldados israelíes? Le dieron dulces al niño. ¿Qué hizo el niño? Los tiró al suelo y cogió piedras y empezó a lanzársela a los militares israelíes. Es el modus operandi que hacían los moabitas. El rey de Moab sacrificó una vez a su hijo. ¿Qué hacen estos terroristas? Estos padres que se les han inculcado un odio a Israel. Se están sacrificando a sus hijos. Son escudos humanos. Y ese es el plan del diablo. Así actúa el diablo, intoxica las mentes. El rey de Moab sacrificó a su hijo en el muro de la ciudad para detener una invasión, y Dios las juzgaría por su maldad y por el trato que daban al pueblo de Dios. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma. Destruida, Dios la destruirá. Y los hijos de Amón como Gomorra. Campo de ortigas, mina de sal, asolamiento perpetuo. El resto de mi pueblo los saqueará y el resto de mi gente los heredará. Vivo yo. Es decir, que Dios afirma que existe a fin de garantizar la certeza de ese juicio. Solamente tenían que recordar a Sodoma y a Gomorra para convencerse que las advertencias de Dios debían ser tomadas en serio. Las naciones de Moab y Amón comenzaron con Lot y sus hijas, después de que se escaparon de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y es irónico que Moab y Amón enfrentarán la misma clase de destrucción que Dios envió a aquellas ciudades malvadas. Sodoma y Gomorra simbolizan la destrucción total, completa. Hasta ahora nadie conoce su ubicación exacta, nadie. Lo dice la palabra de Dios, nadie conoce la ubicación exacta de Sodoma y Gomorra. Y si lo dice la palabra de Dios, que no te vengan con documentales diciéndote aquí estuvo Sodoma y Gomorra. El versículo 10 dice que esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque enervará a todos los dioses de la tierra, y cada uno desde su lugar se inclinarán a él todas las islas de las gentes. Judá fue objeto de burla de las naciones vecinas, Moab y Amón, pero Dios les recordó que he oído las afrentas y que esto les vendrá por su soberbia. A veces parece como si todo el mundo se burlara de Dios y ridiculizara a los que tienen fe en Él. En medio de la burla o del ridículo, recuerda que Dios escucha y responderá. Si alguien se burla de ti por tu fe en Dios, recuerda que Dios hará justicia. Y podríamos seguir hablando de profecías sobre Etiopía, profecías que menciona la palabra de Dios. La profecía de Damasco la hablaremos próximamente. Pero hoy queríamos mencionar esta profecía sobre Gaza. Recuerda este versículo. Para todas esas personas que desconocen qué es Gaza, dónde está ubicada Gaza, pues hemos dado pequeños detalles. La Biblia menciona Gaza en muchos lugares. Lo hemos leído en el libro de Jueces, capítulo 1, verso 18 en adelante. Y lo acabamos de leer en este libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 4, porque Gaza será desamparada.
Ahora en Gaza hay gente viviendo, hay terroristas, ¿verdad? Hay civiles. La palabra dice que Gaza será desamparada. Al completo. Ascalón asolada. Saquearán Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. 4 ciudades filisteas. 4 ciudades ubicadas en la zona de Gaza. Recordar que Gat, que era de los filisteos, fue destruida, fue conquistada por David. Quedan estas 4 ciudades importantes de esa zona. Y la palabra de Dios habla de juicio contra estas naciones.